Hola hermanos, sean bienvenidos a este culto. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes. Vamos a alabar al Señor en este culto con unos cantos, con la palabra del Señor, y vamos a hacer una oración para iniciar. Vamos a orar para iniciar este culto, hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre porque tú nos permites seguir, Señor, transmitiendo estos videos para nuestros hermanos, Señor, para todas las personas, Señor, que ven estos videos, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de ellos, Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tú tomes este culto, Señor, en tus manos, esta reunión. Que cada canto, Señor, cada cosa que hagamos, pues sea de bendición y sea de honra y gloria para ti, Padre Santo. Te pedimos que nos tomes en tus manos. Toma también a mi hermano que trae el mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica como tú ordenas, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar, con la oración las fortalezas, todas caen, Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios y espero que estén bien allá en sus casas y disfrutando de la lectura y la compañía de sus familiares. Así es que seguimos meditando en la palabra de Dios sobre las implicaciones del nuevo nacimiento. Y como ustedes recuerdan, la semana pasada hemos estado hablando acerca del carácter cristiano y seguimos hablando acerca del carácter cristiano.
La semana pasada, recuerden, vimos las primeras 3 cualidades o características de lo que es el fruto del Espíritu Santo y meditamos como el Espíritu, como el fruto del Espíritu, como una expresión del carácter interno, es decir, que vimos acerca del amor, el gozo y la paz, que son lo que debe de caracterizar a un hijo de Dios, a un cristiano dentro de su corazón, que está lleno de amor, que está gozoso en su vida y que tiene esa paz que lo caracteriza por estar bien con Dios y estar bien con el prójimo. Así es que en este día vamos a hablar de otras características o cualidades sobre el fruto del Espíritu que fluye por la vivencia en el Espíritu Santo, es decir, que fluye porque somos guiados por el Espíritu Santo, el cual es el resultado de estar en Cristo y es el resultado de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Cristo ya vive en nosotros, que somos una nueva criatura, ¿sí? Y vemos cómo el fruto del Espíritu es la verdadera esencia de la vida cristiana. Aunque el apóstol Pablo presenta una lista de 9 características del fruto, no pensemos que el fruto son varios frutos, sino que es un solo fruto, pero que es de manera integral. Todas estas cualidades que estamos viendo debe reflejar en la vida de cada uno de los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el fruto del Espíritu nos muestra de qué modo la persona vive para Dios. Nos dice quién es la persona, nos dice si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Entonces todas las virtudes que nos dice Gálatas capítulo 5, en especial el versículo 22, están presentes en Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, el fruto del Espíritu se va a ver reflejado en nosotros porque nosotros estamos imitando o reflejando la vida de Jesucristo. Entonces, esta vida, como otra vez nuevamente les vuelvo a decir, se tiene que reflejar en los hijos de Dios, en todo aquel que ha nacido de nuevo, en todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, si no ha nacido de nuevo, probablemente no va a ser posible que lo muestre. Más bien digo, no va a mostrar estas cualidades porque va a reflejar más la naturaleza pecaminosa. Y el secreto para que nosotros mostremos el fruto del Espíritu es permanecer en Cristo. Porque sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Jesucristo no somos nada. Entonces el Evangelio de Juan en el capítulo 15 nos dice que para dar fruto hay que estar unido a la vid verdadera. ¿Y quién es esa vid? Es Jesucristo. Y entonces si usted y yo y cualquier persona que ha creído en Cristo quiere reflejar estas cualidades que estamos viendo, tiene que estar unido a Cristo. Y en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, me parece, dice que así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aquí Jesús nos está diciendo que el que ha nacido de nuevo, el que es de Cristo, va a reflejar esas cualidades de Jesús en su vida diaria. Pero si no ha nacido de nuevo, no es de Cristo, obviamente no va a poder reflejar esas virtudes en su vida. Así que mis queridos hermanos, en este pasaje de la carta a los Gálatas capítulo 5, y en especial el versículo 22, el cual estamos viendo ahorita, encontramos las características o cualidades de lo que es el fruto del Espíritu Santo, el cual debe caracterizar a toda persona que ha nacido de nuevo, es decir, a toda persona que está en Cristo, que ha decidido entregar su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto nos va a ayudar para que podamos entender lo que es el regalo tan grande que Dios nos ha dado y así someternos al Espíritu Santo, dejando que Él guíe nuestra vida en nuestro diario vivir, en todas las circunstancias. Así es que mis amados hermanos,
Recordemos lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el fruto como una expresión del carácter interno, que es el amor, el gozo y la paz. Pero ahora vamos a ver el fruto como una expresión del carácter hacia el prójimo. Entonces vemos el fruto del Espíritu Santo como una expresión del carácter hacia nuestro prójimo. Entonces lo primero que vemos es la paciencia. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que la paciencia es algo, una cualidad del fruto del Espíritu Santo. Y según la palabra griega que lo traducen, es que da a entender tolerancia y paciencia en el sufrimiento. Es decir, que el que practica la paciencia soporta pacientemente las ofensas, los insultos y todo tipo de daño a otros. Entonces, en la práctica de la paciencia, voluntariamente acepta situaciones irritantes y dolorosas que podemos sufrir en nuestra vida cotidiana. Entonces vemos también que la paciencia es una característica de Dios, porque Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Y a través de su ejemplo, Dios ordena a todos los creyentes, a todos los que han creído en Él, a todos los que se han entregado a Él, a que la practiquen en toda circunstancia de su vida. Entonces vemos también que la paciencia es la capacidad de estar bajo presión y aún así permanecer firme en toda circunstancia. La paciencia es un fruto muy importante. Por medio de ella podemos esperar las promesas de Dios sin perder el control de nuestra vida, sin estar diciendo que ya no puedo más, porque caes en desesperación. Pero si tú vives esta cualidad o esta cualidad se refleja en tu vida diaria, vas a estar esperando siempre las promesas de Dios que se cumplan en tu vida. Entonces la paciencia implica también saber lidiar con las faltas y debilidades de otros. Y el Espíritu Santo, que nos ayuda a ser pacientes y de temperamento calmado, aún a esas personas que hacen todo lo posible por hacernos enojar o hacernos daño, van a poder ver en nosotros la diferencia. Solamente por el poder del Espíritu Santo, que nos va a ayudar, que nos cambia, que nos transforma y que nos ayuda a caminar la segunda milla, dar la otra mejilla y resistir los insultos y las burlas que muchas veces tenemos que sufrir a causa del Evangelio y de manera personal. Recordemos que Dios mostró su gran e inmenso amor e infinita paciencia cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Aún después de recibir tantos azotes, ofensas, insultos, Él con toda paciencia se entregó hasta morir por cada uno de nosotros. Jesús manifestó su amor al permanecer callado y soportar con absoluta paciencia todos los insultos y el maltrato que sufrió cuando estaban en manos de los pecadores. Su sublime paciencia se dejó ver cuando Él oró al Padre, intercediendo por sus enemigos, cuando dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Dios espera que nosotros también demostremos ese mismo amor paciente hacia los que nos rodean, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Pero ¿cómo vamos a demostrar la paciencia de Cristo y a desarrollar las demás características espirituales si persistimos en nuestro mal carácter, si persistimos en nuestra antigua naturaleza, si persistimos en seguir en la vieja naturaleza que teníamos antes? Por eso Pablo nos insiste y nos dice que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque ¿cómo podemos manifestar el amor, el gozo, la paz y la paciencia como fruto del Espíritu Santo si sucumbimos ante la tentación de la venganza? Cuando queremos vengarnos de lo que nos han hecho. Todo eso Dios quiere
que lo quitemos de nuestra vida y que desarrollemos día a día el fruto que es el Espíritu Santo, en el cual nos va a llevar a madurar y a crecer espiritualmente, como nos dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, para poder desarrollar y crecer espiritualmente debemos seguir practicando día a día estas cualidades que es el fruto del Espíritu, para desarrollar fe y paciencia en nosotros, como dice Hebreos. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Que los que nos ven puedan ver en nosotros un ejemplo a quien seguir, que las personas que están en tu ambiente, en tu círculo familiar, como vecinos, amigos, compañeros de trabajo, puedan ver en ti la gran diferencia de estar en Cristo y puedan ver en ti reflejado a Cristo en su vida, y que ellos puedan decir: yo quiero ser como Él, porque Él es muy diferente. Él, como dicen ahí, trae cosas positivas. Hay una energía positiva como hablan las personas. ¿Por qué? Porque reflejamos el carácter de Cristo. Y Jesús nos ilustró el significado de la humildad cuando nos mostró lo sublime de las relaciones humanas. En Mateo 5 nos dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Y si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Estas palabras de Jesús solo puede dar un significado a nuestra vida si podemos entender el contexto de estas declaraciones del Señor. Sí, como primer lugar vemos que en el contexto en el cual se escribe esta palabra de Dios, una persona podía ser llevada a la corte ante un juez para demandar la entrega de su túnica, pero de acuerdo con la ley se podía dar la capa como una garantía o fianza. O sea, si podías entregar tu capa o como garantía. Y en tales casos, la capa debía ser devuelta antes del anochecer. La capa, porque la capa no solo servía de día, sino que también era necesaria para protegerse del frío durante la noche. Pero, aunque legalmente nadie podía quitarle la capa a alguna persona, Jesús dice, y Jesús manda a sus seguidores que demuestren su paciencia al dar no solo la túnica, sino también la capa, es decir, despojarse de las cosas que tenían. Y eso era importante en la vida de los discípulos de Jesús, que mostraran las cualidades de ser hijos de Dios. Y en segundo lugar vemos que un soldado romano tenía toda la autoridad para obligar a cualquier ciudadano, cualquier persona, a que llevara su carga 1 milla sin ningún pago y sin ninguna gratitud. Y eso era una molestia para las personas de aquel tiempo. Pero Jesús recomienda a sus discípulos que no se limiten a llevar dicha carga solamente 1 milla, sino que dice que deben hacerlo 2 millas. Y eso muestra el carácter y la paciencia, llevándolo más allá de lo que se pide, con una actitud de bondad y muy gozoso y muy a gusto. Entonces, la verdadera paciencia como fruto del Espíritu capacita al cristiano para actuar de esta manera con toda naturalidad. Pero es importante, como lo veíamos las semanas anteriores, dejarnos guiar
por el Espíritu Santo. También vemos otra cosa, el fruto como una expresión del carácter hacia el prójimo. Vemos a la amabilidad. La palabra de amabilidad, que significa ser útil, servicial, gentil en el trato con otros y amar a aquellos que no se lo merecen y con personas que son difíciles de tratar. Entonces vemos que Dios es amable o Dios es benigno. Él la usa para llevarnos al arrepentimiento. Y Romanos 2, capítulo 2, versículo 3 y 4 nos dice: ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿O no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pablo nos está diciendo que nosotros no debemos pasar por alto la grandeza de la bondad de Dios, ¿sí? Entonces la amabilidad que viene por el fruto del Espíritu, la persona que la practica es pacífica, es sumisa, es gentil, es incapaz de ofenderse, siempre está dispuesta a cooperar en cualquier forma necesaria para propiciar la unidad. Todas esas cosas que agrada a nuestro Dios y que el Espíritu Santo bendice las vidas de esas personas. Una persona amable muestra simpatía a los que sufren y se empeñan en ayudar a resolver los problemas de los demás. Esa persona que da siempre una respuesta tranquila, que quita la ira y se aleja de los choques y explosiones temperamentales. El fruto de la amabilidad es hacer el bien a aquellos que no se la merecen. Si somos amables con la gente, el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Pero si no practicamos estas cualidades del fruto del Espíritu Santo, nos quedaremos estancados y no creceremos en nuestra relación con Dios. Cuando observamos algunas cosas en los productos que vemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, una caja, a veces vemos que dice frágil, manéjese con cuidado. Y entonces nos damos cuenta que el producto o la mercancía que trae esa caja es frágil, ¿sí? Que se debe de manejar con sumo cuidado. También así podemos darnos cuenta de las personas somos frágiles, somos delicados. Y entonces necesitamos tratarnos con toda delicadeza. Necesitamos un cuidado especial. Las emociones humanas son tan delicadas como los productos que les acabo de decir, que son frágiles de manejar. Por lo tanto, debemos tratarnos con amor, con amabilidad. Y ese es el llamado que Dios hace para todos sus hijos. Practicar el fruto del Espíritu, que es la amabilidad. Debemos tratarnos lo mejor que se pueda, lo mejor que podamos demostrar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Pero también vemos que el fruto del Espíritu que expresa el carácter hacia el prójimo es la bondad. De acuerdo a la palabra griega que lo traduce, denota el deseo de ser bueno y de hacer el bien a los demás. Y es una combinación entre ser bueno y hacer lo bueno. Es una combinación de justicia y amor. Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno tanto como con los injustos como los justos. Porque la bondad es parte de su naturaleza, y toda buena dádiva y don perfecto, dice la palabra de Dios,
que descienden de Dios, o sea, de lo alto. Y Gálatas 6 de los versículos 9 y 10 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y Efesios 5:8 nos dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Antes éramos oscuridad, antes éramos por naturaleza hijos de la ira, éramos pecadores. Pero ahora que ha llegado la luz a nuestra vida, debemos reflejar esa luz en todo lugar que podemos pisar y andar. Entonces todo el fruto del Espíritu es el producto de una vida llena de luz del Señor. Está inundado de la luz de Dios. Está inundado de esa paz, de esa tranquilidad, de esa bondad, de ese amor de Dios, que podemos aprenderlo a través de su palabra. Mientras más cerca estemos del Señor, más fácil se nos va a hacer desarrollar el fruto del Espíritu. Pero si estamos alejados del Señor, va a ser mucho más complicado. Si tú no oras, no lees, no estudias la palabra de Dios, obviamente no vas a reflejar las cualidades que nos enseña la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante practicar la bondad en nuestra vida. Cuando veas a alguien necesitado y tienes la posibilidad de ayudarle, no lo pienses dos veces, ve y ayúdale. Cuando ves a alguien que de verdad está en mal estado y quiere que alguien lo ayude, hazlo. No podemos manifestar bondad, que es el fruto del Espíritu, sin ser generosos y buenos con los demás. En primer lugar, esto es algo que tiene que ser parte de nosotros, ser parte de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, que cuando venimos a Cristo nos convertimos en unas nuevas criaturas, una nueva creación de Dios. Por lo tanto, debemos reflejar esa nueva creación de Dios, que las cosas viejas han quedado atrás y que ahora son todas nuevas. Tenemos que desarrollar en nuestra vida en Cristo para demostrar la bondad, la justicia y la verdad de Dios. Así como lo hizo Jesús, debemos ir en busca de los que necesitan de Dios. Debemos ir en busca de aquellas personas que necesitan mucho de Dios. Demostrarle esa bondad que caracteriza al Hijo de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña a ser amables, gentiles en el trato con las personas, y esto incluye hacer el bien a aquellos que abusan de nuestra paciencia y hacer actos de servicio a aquellos que no lo merecen. Cuando somos amables con este tipo de personas, el Señor envía recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor se goza que sus hijos reflejan su carácter. La bondad es amor en acción. La bondad que crece como fruto del Espíritu también incluye obras y actos de bondad. Se demuestran obras prácticas realizadas con amor para los demás. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hay un desborde positivo de bondad hacia las personas con las que entramos en contacto. Y el Hijo de Dios debe ser caracterizado por estas cualidades. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, debe reflejar esto en su vida diaria. Así es que, mis amados hermanos, vivamos estos que nos enseña la palabra del Señor. Así es que, para concluir, hemos visto otras 3 características o 3 cualidades del fruto del Espíritu Santo que debe de reflejar el Hijo de Dios. Y en esta ocasión hemos visto que el fruto, como una expresión del carácter hacia el prójimo. La semana pasada, recuerden, vimos el fruto como una expresión del carácter interno, que era amor, gozo y paz. Pero ahora vimos paciencia, amabilidad
y bondad. ¿Sí? Estas virtudes o cualidades son características del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y estas pueden ser vistas como reglas, como pautas, que como cristianos debemos vivir todos los días de nuestra vida. Nuestra sociedad debe ser capaz de identificar a las personas que son hijos de Dios, a las personas que son seguidores de Cristo. Nuestra sociedad, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo se debe dar cuenta que tú eres hijo de Dios. Porque si no se da cuenta, estás diciendo que tú igual eres como ellos y no reflejas el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Así que yo te invito, mi amado hermano, hermana, a que practiquemos en nuestro diario vivir las cualidades del Espíritu, que en esta ocasión vimos la paciencia, la amabilidad, la bondad. Mirar a todos los necesitados, mirar la necesidad de los demás. Cuida tus relaciones personales, no te andes peleando con todo mundo. No andes discutiendo con cualquier persona, por cualquier cosita. Si hay algún desacuerdo, pónganse de acuerdo, pero no se ofendan unos a otros, porque eso no habla bien de los hijos de Dios. Cuida tu lengua, cuida lo que dices, cuida lo que expresas a tu hermano, a tu prójimo, porque ese es el reflejo si eres de Cristo. Cuida tu trato amable. Cuida cómo te llevas con los demás. Si eres amable con los demás, demostrarás el amor que ha puesto Dios en ti. Sí, demostrarás el amor que Dios quiere que demostremos cada uno de nosotros. Y que así la gente que no conoce a Dios pueda ver en ti el reflejo de Cristo. Porque la gente no puede ver a Dios. Nosotros no hemos visto a Dios. Pero sí se puede ver reflejado en nosotros el carácter de Dios. Pero si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, otras cosas van a salir en ti y siempre vas a estar peleando, siempre vas a estar discutiendo, siempre te va a caer mal la gente, siempre no te va a gustar las predicaciones, siempre no te va a gustar cómo habla otro. Todo el tiempo vas a encontrar algo de que tú te vas a quejar. ¿Por qué? Porque es el reflejo de la antigua naturaleza pecaminosa. Pero si Cristo ya vive en ti, todo eso debe ser transformado, debe cambiar y debe mostrar las cualidades del fruto del Espíritu. Entonces, mi amado hermano, permite que la paciencia, la amabilidad y la bondad de Dios fluyan a través de ti y serás bendecido. Irradiará tu rostro de gran amor de Dios. Por eso te animo, échale muchas ganas. No permita que las cosas de este mundo opaquen al Espíritu Santo que ya vive en ti. No dejes que el estrés diario supriman el poder de Dios que ha sido dado en tu vida. Entonces te animo a que vivas guiado por el Espíritu Santo. Sigue firme viviendo tu nueva vida en Cristo y refleja estas cualidades que es el fruto del Espíritu Santo en tu diario vivir. Y solamente de esta manera puedes reflejar el amor de Dios hacia las personas que no conocen a Dios. Y de esta manera otros querrán ser como tú. Así es que ánimo, sigue viviendo tu nueva vida en Cristo. Échenle muchas ganas y nos vemos en las últimas 3 cualidades del fruto. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Aquel principio y fin, al gran yo soy.
resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor,
hermanos, damos gracias al Señor porque nos enseña cómo ser como Él por medio de su palabra. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes también. Y los avisos son que se sigan conectando los miércoles a las 8 de la noche por medio de Messenger para los cultos de oración. Y los domingos también que estén conectados para los cultos que se transmiten por este medio. Y vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, gracias porque tú nos has permitido, Señor, concluir otra reunión. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, por cada persona, Señor, que escuchó este mensaje, Señor, del día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú hagas crecer esa palabra, Señor, esa semilla que se siembra en nuestros corazones, Señor, que nos hagas más como tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener el carácter de Jesucristo, Señor, y ayúdanos a mostrarnos así al mundo, Señor, y a quien no te conoce. En esta hora te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tú tomes sus familias, Señor, sus negocios, cada cosa que ellos hagan, Señor. Te pido que tú los bendigas, Señor, en la semana, bendiga sus trabajos, y, Señor, que pues tú nos des salud, Señor, en medio de esta pandemia que seguimos viviendo, Padre Santo. Te pedimos por todo esto y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.